¿Les parece si empezamos? El día de hoy pues vamos a tener una enseñanza que está basada en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 43. Es una enseñanza muy interesante que habla de amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos, pero es un tema que no solo nos va a enseñar en qué consiste amar a nuestros enemigos, sino también que nos va a recordar de alguna manera con qué clase de amor espera Dios que nos amemos los unos a los otros con sus hijos. Porque interesantemente los escribas, los fariseos, los estudiosos y religiosos de ese tiempo omitieron parte de este mandamiento. Entonces, podemos pensar, hermanos, que lo más fácil es amar a nuestros enemigos, pero quiero decir que estamos en los tiempos donde incluso a los que conocen a Dios, a los que se llaman cristianos, les es difícil amar a su prójimo. Y no sé si ustedes lo han visto o lo han notado, pero yo lo he visto y lo he notado. Lo he notado en las parejas de matrimonios, lo he notado en los hermanos cuando tienen algún problema, alguna complicación, alguna situación que es difícil amar a aquellos que hacen daño. Entonces, por eso este tema no solamente habla de amar a nuestros enemigos, sino nos va a recordar, yo creo que en un muy buen tiempo, el amarnos los unos a los otros. Vamos a lo que dijo Jesús al respecto, en Mateo 5:43, estamos ahí. Mateo 5:43. No los voy a esperar, si ustedes se retrasan, nada más píquenle ahí al botoncito ese de 10 o 15 minutos hacia atrás para irnos de corrido. Hay mucho que decir en esta enseñanza. Como ustedes ven, ya perdí la práctica desde la pandemia, gracias a Dios que no habíamos tenido ese problema, pero estamos aquí estudiando la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5:43, Reina Valera 60, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, ¿dónde se encuentra este mandamiento originalmente? Este mandamiento, y ahorita lo vamos a ver, se encuentra en el libro de Levítico. Pero aquí en Mateo Jesús les está señalando que ellos habían oído, si recordamos, es una frase muy común. Es una frase que usa Jesús en el capítulo 5. Sí, ellos habían oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ok, esta es una enseñanza que habían recibido sus líderes religiosos, pero si usted se pone a pensar en esta enseñanza es muy fácil, muy fácil. Amar al prójimo y aborrecer a los que no te quieren es fácil, ¿no lo creen? Porque pues si no los amas y si los aborreces, no vas a tener que convivir con ellos, no vas a tener que aguantarlos, no vas a tener que rozarte con ellos, hablarles siquiera. Entonces es muy fácil. Pero hay un detalle en el mandamiento original y lo vamos a ver ahora en Levítico 19:18, Reina Valera 60. Levítico 19:18 dice esto, escuche: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Así empieza el mandamiento. Pero fíjese el mandamiento, que de dónde sale lo que estos escribas y fariseos sacaban. Dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el mandamiento es diferente, no nada más se queda en amarás a tu prójimo, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el mandamiento sale de esta escritura, hermanos, pero convenientemente no mencionan ellos la parte importante del mandamiento. Amar a tu prójimo, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Cuál es el parámetro? Bueno, como nos amamos a nosotros mismos, ese es el parámetro, sino que ellos lo cambiaron, amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. Pues así cualquiera es religioso, así cualquiera entra en el reino de los cielos, y esos fueran los mandamientos, pero no es así. ¿Cómo entonces amamos a nuestro prójimo? Como a nosotros mismos. Como tú te amas, es como estás llamado en el mandamiento de Levítico a amar a tu prójimo. Y esto es un mandamiento muy importante, ¿no creen? Amar a nuestro prójimo. Pero les voy a preguntar algo gracioso. Y yo sé que pueden pensar la respuesta y están ahí en su casa escuchando esta enseñanza, pero ¿a quién le lavaste los dientes esta mañana? Si no fue a uno de tus hijos que es menor de edad, pues los lavaste a ti mismo, ¿no? ¿Por qué?
porque tienes cuidado de ti. ¿Sí? Pero ¿a quién peinaste esta mañana? Pues a ti mismo. ¿Por qué te arreglaste? ¿Por qué escogiste vestirte de la ropa que tienes? ¿Sí? ¿Por qué te alimentas? ¿Por qué nos amamos a nosotros mismos? Esa es la verdadera razón. Porque nos amamos a nosotros mismos es porque tenemos y hacemos todas estas cosas. Incluso hasta tenemos cuentas de banco en donde ahorramos, en donde administramos nuestro dinero. Y una prueba muy práctica de que nos amamos a nosotros mismos es que suplimos nuestras necesidades, ¿cierto? Es muy evidente, hermanos, que demostramos un amor a nosotros mismos con el cuidado personal, ¿sí? Buscando nuestro bienestar al cuidarnos, ¿sí? Nos amamos a nosotros mismos poniendo interés en nuestra seguridad, buscando una mejor salud, en nuestra alimentación, en nuestra vida espiritual. Yo creo que ustedes están escuchando esta enseñanza porque están interesados y quieren saber lo que Dios dice acerca en su palabra. Entonces, es una manera de amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cuidas tu economía, tu casa, cuidas el poder descansar, el recuperar tus fuerzas. Bueno, el mandamiento es, así como demuestras ese amor para contigo, supliendo todas tus necesidades, hazlo también con tu prójimo. Así se amplía y se entiende mucho mejor, ¿sí? Ese es el estándar, y es un estándar, pues, es un estándar alto, pero es la mejor manera de amar a nuestro prójimo, es como lo dice Dios, como a ti mismo. Pero los judíos no estaban interesados en el prójimo, por eso omitieron eso, ¿sí? Convenientemente lo omitieron en la enseñanza, pero Jesús se lo resalta. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿sí? Omitieron como a ti mismo. Pero miren lo que sí agregaron en la enseñanza y lo leímos. Ellos decían, y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde sacaron esa parte? ¿De dónde la sacaron? ¿Saben de dónde? De su corazón perverso, de su deseo de venganza personal, ¿sí? Del odio que se permitían tener cuando leían. Estudiamos la enseñanza pasada hace 15 días, estudiamos el ojo por ojo, diente por diente, maldición por maldición, hueso quebrado por hueso quebrado, quemadura por quemadura. Era como un permiso que ellos tenían o se daban para la venganza, para el odio, ¿sí? Pero vimos que esto le correspondía a los jueces, ¿no? No tenía nada que ver con las relaciones personales, sino con la justicia impartida por las autoridades que Dios había delegado, vaya. Miren, en ninguna parte de la Escritura nos dice Dios que aborrezcamos a nuestros enemigos, ¿sabían? En ninguna. Es cierto, hay historias en el Antiguo Testamento que hablan de arrasar, de aniquilar, de raer de la faz de la tierra a ciertos pueblos, pero esa es otra enseñanza totalmente diferente. Pero Dios no nos manda a aborrecer a nuestros enemigos, ¿sí? Si lo buscas no lo vas a encontrar, ni mucho menos, hermanos, nos dice Dios que paguemos mal por mal. Todo lo contrario, nada más un versículo. Hay muchos versículos, no me voy a detener aquí, pero hay muchos versículos que hablan de esto y enriquecen esta enseñanza que Dios no nos dice que aborrecemos a nuestros amigos. Simplemente Proverbios 25-21, Reina Valera 60 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, fíjense, el que te aborrece. Bueno, ¿quién te aborrece? Pues tu enemigo. Pero si ese enemigo cae en una dificultad, porque el tener hambre son de las necesidades más básicas. Si él tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dice la Escritura, dale de beber agua. ¿Sí? ¿Ven que no hay un desprecio, una venganza, un reproche? Porque de alguna manera se encuentra en una carencia de tu enemigo. Y todos aquí tenemos personas que les gusta pasar tiempo con nosotros, ¿no? Que nos invitan a su casa a comer, pero también tenemos personas, hermanos, que les gusta atacarnos, que les gusta hablar mal de nosotros, y esa es una realidad. Pero si hay algo que prueba nuestro carácter como cristianos, no es cómo tratamos a nuestros amigos. Si hay algo que demuestra nuestra madurez como hijos de Dios, ¿sí? No es cómo nos llevamos con los hermanos, simplemente no, sino cómo tratamos a nuestros enemigos. ¿Quieres saber qué tan espiritual es un hombre o una mujer? Fíjate
cómo responde a los ataques, a los desprecios, al odio que se le demuestra. Fíjate cómo responde a la calumnia, cuando se habla mal de él o de ella, ¿sí? Porque la manera que responda es la manera en que se encuentra espiritualmente. Ahora, Jesús nos enseña en esta escritura algo que no es fácil de hacer. Humanamente hablando, hermanos, la enseñanza de Jesús está fuera de los parámetros del mundo, por así decirlo. Pero si ponemos atención a la enseñanza, es posible, y el Señor nos dice cómo. Lo vamos a ver. Mateo 5:44. Pero yo os digo, y esto es lo importante, pero yo os digo. No es importante lo que Jesús dice. Y el Señor nos dice, Mateo 5:24, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo amamos a nuestros enemigos? Ahí nos dice, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, ¿sí? Bendícelo, hazles un bien, ora por ellos, ¿sí? Y quiero que veamos, hermanos, este mandamiento, podemos decir, este consejo del Señor para nuestro bien, ¿sí? Quiero que lo veamos como un mandamiento que viene a proteger nuestra vida. ¿Sí lo pueden ver o no? Dios protegiendo nuestra vida, protegiendo nuestro corazón, nuestra relación, nuestra psique, dicen los filósofos, protegiendo nuestro estado mental, nuestro estado de salud. Nos dice, mira, no los aborrezcas, no los odies, bendícelos, hazles el bien, ora por ellos. A cualquiera que te haya hecho mal, ¿sí? A cualquiera que te haya hecho un desprecio, a cualquiera que te haya dañado, déjenme decirle, a cualquiera que haya abusado de ustedes, a cualquiera que haya hecho un mal grave en tu vida, no lo aborrezcas. Bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, a los que no te pueden ver, a los que te odian, a esos, ora por ellos, a los que te ultrajan, hablan mal de ti, a esos que te desprecian, ora por ellos, y no solo por ellos, sino también por aquellos que atacan tu fe, aquellos que te persiguen, dice el Señor. Y miren, pongan atención, hermanos, con el mandamiento de amar a nuestros enemigos, Dios está muy interesado, más bien, con este mandamiento de amar a nuestros enemigos, Dios no está tan interesado en nuestros sentimientos. ¿Sabían? Sí, no. Está más interesado en ver si lo obedecemos. Está más interesado en nuestra obediencia. Porque Él sabe que amar a nuestros enemigos, amar a las personas que nos han defraudado, amar a las personas que tienen algo en contra de nosotros, ¿sí? No es algo que apela a nuestros sentimientos. Nunca lo vamos a hacer porque sentimos, porque lo que sentimos es todo lo contrario a lo que Dios nos dice, sino a nuestra obediencia. Él apela a nuestra obediencia del mandamiento que nos está dando, ¿sí? Lo que vas a hacer, lo que vas a decir, cómo vas a responder. No confundamos algo, hermanos. No confundamos algo. Porque para un enemigo no hay un afecto como lo hay para con un familiar amado. El Señor Jesús no está diciendo que tengamos ese mismo amor. No nos está diciendo eso. Tampoco nos está diciendo que nos dejemos dañar. No nos está diciendo eso. O que seamos las víctimas. Claro que no. No hay ese sentimiento de amistad para un enemigo o para alguien que está enemistado contra ti, ¿sí? Y el Señor no está hablando de que lo amemos de la misma manera en que amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No, eso sería una locura. ¿De qué amor está hablando? ¿De un amor incondicional? Claro que no. De un amor en acción. De un amor en acción. Y se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque el amor es cierto que involucra emociones, pero el amor se demuestra cuando tú haces una acción, ¿sí? No habla de un amor de emociones, el amor que Dios nos pide. Es que no lo siento. Bueno, nunca lo vas a sentir. Nunca vas a sentir amar a tus enemigos, es una realidad. Nunca vas a sentir amar a una persona que te desprecia, que habla mal de ti. No lo vas a sentir. Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer.
Porque nuestros sentimientos como cristianos no deben de dictar nuestras conductas. Amén. No. Vamos a 1 Corintios 13, 4 al 7. Es un pasaje muy conocido, en donde Pablo nos habla de 15 características del amor, ¿sí?, que se dan aquí, que él menciona. Pero algo muy interesante, todas ellas aparecen en un verbo. Un verbo. ¿Qué es un verbo? Algo que se hace. ¿Sí? Ve, tráeme, ve, compra, ve, limpia, ve. Es algo que haces. Eso es un verbo. ¿Por qué? El verbo habla de acción. Ahora, el amor del que habla es hacer. El amor es una acción. El amor nunca puede definirse. El amor es siempre una actividad, siempre un ejercicio, por así decirlo. Y es en donde nosotros como cristianos hay veces nos confundimos y metemos los sentimientos. Y no se trata de sentimientos, no. Aquí Jesús nos está mandando a amar a nuestros enemigos, pero no está tomando en cuenta nuestros sentimientos. Claro, hay cosas que nos afectan, hay cosas que necesitamos procesar, necesitamos tiempo, lo que tú quieras, pero Él apela a la acción, es lo que está haciendo aquí. Y el amor se describe en términos de lo que haces. Miren, es curioso que hoy hemos rebajado el amor a lo que se dice, ¿no? Ay, te amo mucho, ay, te quiero mucho. Y tú crees que por eso, o más bien, una pregunta, ¿tú crees que eso es suficiente? El decir, el que te digan te amo, o el que te digan te quiero. No, pero si lo demuestran, entonces sí hay una convicción, ¿no? Entonces sí hay algo que pasa, hay una seguridad en nosotros, porque si se dice pero no se hace nada, si no hay un ejercicio, una actividad que prueba que el amor está presente al hacer cosas, pues se duda, ¿no? Se duda. Por eso Dios dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. Es un principio muy parecido. 1 Corintios 13, 4 entonces dice, lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Mire, y quiero aquí tomar dos carriles, el carril hacia los enemigos y el carril hacia el prójimo. ¿Por qué digo esto? Porque es un buen recordatorio para nosotros como cristianos que debemos de amar. Muy buen recordatorio. Pero también amar a nuestros enemigos. Mire, 1 Corintios 13, 4, traducción lenguaje actual. El que ama tiene paciencia en todo. Y ya empezamos muy tajantemente, ¿no? Y la palabra de Dios es muy clara. El que ama tiene paciencia en todo. Y tú te podrás preguntar, ¿en todo? Sí, sí. Buscas la manera de tener paciencia. Encuentras la forma. Es que es difícil, pastor. Nadie dijo que iba a ser fácil. Por eso es un verbo, es una acción. Habla de un movimiento. No se queda estático, ¿sí? Tiene paciencia en todo. No dice no se puede. No dice, no, no se le haya helado, no tiene por dónde. No. Sigue diciendo, el que ama tiene paciencia en todo y siempre, digan ustedes, siempre es amable. Siempre. Ahora, estos versículos se usan mucho en la relación o en las actividades de pareja, en las conferencias de matrimonios. Pero llevémoslo a cualquier relación, hermano. Pero también a los que me están escuchando, que son marido y mujer, pues pregúntense eso. ¿Qué nivel de paciencia tienes para con tu esposo o con tu esposa? ¿O prefieres tirar la toalla cada semana? ¿Sí? Porque hay cristianos que quieren tirar la toalla cada semana. ¿Sí? El que ama tiene paciencia. Y dice, y siempre es amable. ¿Qué nivel de amabilidad tienes en tus relaciones? Miren esto, no nos dice que tengamos una consideración especial por la persona, sea quien sea, no. ¿Sí? O que la tratemos como tratamos a la persona que más amamos en nuestra vida. Eso no está diciendo el versículo, no.
está dándonos los puntos importantes, parámetros que nosotros como hijos de Dios tenemos que apegarnos, tenemos que poner atención, ¿sí? Ten paciencia en todo y sea amable. Ese es un muy buen punto para nutrir, para crecer la relación con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, hermanas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque malentendemos que debemos amar hasta con la misma intensidad que amamos a un ser muy cercano, a nuestros enemigos, y no es así, no es lo que dice el mandamiento. Nos da en sí parámetros, pero si ustedes se fijan, la definición de amor, como les decía, es una acción, se da en una acción. Si amas, eres paciente y eres amable. Ahora, aquí va más allá, esta traducción va más allá, eres paciente en todo, dice. Híjole, los niveles de amor, ¿dónde andan? Del 1 al 10, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tan paciente soy contigo? ¿Dónde ando del 1 al 10? ¿Sí? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tan amable soy contigo? Del 1 al 10. Pero recibe la respuesta, ¿sí? Si estás escuchándolo con alguien más, recibe la respuesta y considera. La paciencia y la amabilidad son muestras de que amamos, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 13:4 también dice, el que ama no es envidioso. ¿Saben dónde nace la envidia? De los celos. ¿Y saben qué pasa cuando tenemos celos? Dice la definición en el original, dice que hervimos. Esa es la definición en el griego. Los envidiosos son entonces celosos y no pueden controlar sus emociones. A eso se refiere. Si a ti no te da gusto cuando tu esposo o tu esposa tiene éxito en algo, no te alegras por sus pasos de recién nacido, si tú quieres, en que logró controlarse de alguna manera, en que hizo alguna cosa bien. Bueno, es que hay ciertos celos, hay cierta envidia ahí, y tienes que cuidarlo. Entonces, el que ama no se cree más que nadie, dice también. Habla de una jactancia externa, creerse más que los demás. Una pretensión, una exhibición. ¿Y a qué apunta todo esto? Hacia la vanidad. Ahora, alguien que ama no es vanidoso. Alguien que ama no compite, hermanas, a ver quién se ve mejor. Hermanos, no compite a ver quién tiene esto o aquello, no se enfoca a lo externo. También dice que el que ama no es orgulloso. ¿Qué quiere decir esto? Que no es egocéntrico, que no se trata todo de él mismo, ¿sí? El centro no es él, no. Da lugar a los demás. Habla también de Jesús, habla de otras cosas, pero el centro no es él. 1 Corintios 13:5, en la traducción lenguaje actual, sigue diciendo, no es grosero, el que ama no es grosero ni egoísta. ¿Se fijan cómo todo esto habla de acciones? No es grosero ni egoísta. Otra vez, hermanos, del 1 al 10, ¿dónde andas? ¿Dónde andamos del 1 al 10? ¿Qué tan groseros somos? ¿Qué tan egoístas somos? En dar nuestro tiempo, en perdonar. ¿Cómo andamos? ¿Sí? No se enoja por cualquier cosa. Híjole, esta traducción es muy directa. El que ama no se enoja por cualquier cosa. Y mediten en esto, en nuestras relaciones. Ya estás en el punto donde se tienen que cuidar de ti, porque cuando llegas, cuidado. Y si traes hambre, pues más cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa te molesta, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿será que te falta amar? ¿Será que te falta amar? Porque dice que el que ama no se enoja por cualquier cosa. Y cuando Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y cuando Dios nos dice que no aborrezcamos a nuestros amigos, sino que los amemos, pues son las dos avenidas, hermanos. Son las dos avenidas. A nuestro prójimo y a nuestros enemigos. El que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Esto hay veces decimos que apunta más a las mujeres, ¿no?
Porque las mujeres siempre sacan el pasado para marcar un error en el presente. ¿Sí? Si es así, o el hermano lo hace así, pues ya déjenlo. Siempre deben de, siempre se debe de resolver los problemas del presente. Porque cuando se saca del pasado, es que todavía estás atorado ahí. Todavía estás atorado ahí. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le hacen o le han hecho. ¿Sí? ¿Cuántos aquí aman a sus padres? ¿Sí? Ojalá y que los amemos. A lo mejor dijeron amén, pero la pregunta es, ¿sigues recordando el daño que te hicieron? ¿Sigues teniendo esas conversaciones con la esposa o el esposo que no llegan a ningún lado porque te has pasado toda la relación de matrimonio, te la has pasado recordando los errores? No debe ser así, debemos de crecer. Pero la pregunta a lo mejor también es, ¿no crees que te hace falta amor? Porque si Dios marca estos puntos, hermanos, es como, ahora sí es para ver dónde estamos bajos. ¿Qué está pasando en nuestra vida, en nuestra relación? Versículo 6, capítulo 13, 1 Corintios 13, 6, sigue diciendo, el amor no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. ¿Sí? La Reina Valera dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. De la verdad. El que ama, en la traducción lenguaje actual, el versículo 7, es capaz de aguantarlo todo. Ahora, esto es imposible para uno que no es hijo de Dios. Pero uno que es hijo de Dios está llamado a esto. Y no estoy hablando de abusos, no estoy hablando de injusticias que nos cuesten la vida. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la vida práctica, hermanos. Y el amar lo aguanta todo, dice. Ahora vayamos a las relaciones. ¿Cuánto estás dispuesto a aguantarle al marido, a la esposa, a tus hijos? ¿Cuánto estás dispuesto a aguantarle a aquel que no conoce a Jesús, pero que se ha vuelto tu enemigo porque tú sí conoces a Jesús? Bueno, el llamado es aguantarle todo. ¿En qué sentido? En el sentido de ganarlo, en el sentido de que guardes tu paz, en el sentido de que no devuelvas mal por mal. El que ama es capaz de creerlo todo. En las relaciones, el que ama es capaz de creerlo todo. Y esto, hay veces, predicarlo suena difícil porque es más fácil desechar a las personas. Es más fácil desechar las amistades. Cuando cometen errores, cuando se equivocan, es más fácil. Pero el que ama es capaz de creerlo todo. Y ese creerlo todo, ¿saben qué involucra también? Creer que algún día va a cambiar. No podemos, hermanos, desechar a las personas. No. Porque el amor es capaz de creerlo todo. Y si se vuelve a equivocar en lo mismo, vas a seguir creyendo que algún día va a cambiar. Y no estoy hablando de pecados inmorales, ¿eh? No. Estoy hablando de la vida cotidiana. El que ama es capaz de esperarlo todo. Y aquí podríamos decir, bueno, voy a esperar a que madure, voy a esperar a que se santifique más, voy a esperar a que agarre la onda, voy a esperar. El que ama es capaz. El que ama es capaz de soportarlo todo. Y dice al final, solo el amor vive para siempre. ¿Saben por qué se acaban las relaciones, verdad? Porque no hay amor. Y donde no hay amor, no hay vida en la relación. No estamos llamados, hermanos, a amar si lo sentimos, no. Estamos llamados a amar para servir a nuestro prójimo, sea o no sea cristiano, para ganarlo para Cristo. ¿Sí? Mira lo que Jesús nos enseña. Este pasaje, viéndolo desde este contexto, me ministró mucho porque ya estaba por ser entregado el Señor Jesucristo a los soldados romanos para ser sacrificados. Y voy a leer este pasaje que se encuentra en Juan 13:4 en la traducción lenguaje actual. Y pasa esto, fíjense. Dice, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. ¿Sí? ¿Con quién estaba Jesús? Con los discípulos, que ya tenían como 3 años, un poco más de 3 años, ministrando,
viviendo con ellos, comiendo con ellos, conviviendo con ellos, ¿sí? Todo 3 años, imagínense, día y noche. Una jornada tremenda, ¿no? Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Les estaba mostrando su amor por medio de su servicio, ¿sí o no? Pero también lo estaba haciendo como ejemplo, les estaba enseñando. Cuando le tocó el turno a Pedro, le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Señor, ¿sabes qué? Yo no creo que tú debas lavarme los pies. Y hay veces que tomamos esta posición de Pedro, ¿sí? Señor, no creo que deba seguirle teniendo paciencia a esta, a ese, a aquel. No creo, Señor. No creo que siempre pueda ser amable, Señor, no creo. No creo que el egoísmo sea malo, Señor. No creo que el enojarme por cualquier cosa sea un problema. No creo que faltarle el respeto a mi marido sea grave. No creo que recordarle lo malo que siempre hace esté mal. No creo que pueda ser capaz de aguantarlo todo, Señor, no. De creerle que va a cambiar. No creo poder soportarlo más o seguir creyendo en él o en ella. No. Pedro le estaba diciendo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Le estaba diciendo: no creo que tú debas servirme a mí. No creo que tú debas demostrar tu amor por medio de servirme. Y lo que decimos al Señor nosotros es: no creo que yo pueda servirle a esta persona, aunque lo pueda seguir amando. ¿Sí? Ahora, Pedro no entendía que lavándose los pies, con ese acto le estaba diciendo Jesús que lo amaba y que lo estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque el amor es una acción, recordemos. Le estaba enseñando la manera de amar. Y la manera de amar más pura, hermanos, es esa. Es servir al prójimo. Jesús le respondió: ahora, qué hermoso, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Mira, Pedro, ahorita no lo entiendes. ¿Sabes qué te dice el Señor? Es una palabra para los que me escuchan. Ahorita no entiendes. ¿Por qué sigues batallando con lo mismo con tu esposo? No lo entiendes. Pero después lo vas a entender. Porque el Señor está trabajando en ti, primeramente. ¿Sabes qué te dice el Señor, esposo? Ahorita no entiendes por qué no la aguantas ya. Pero debes de seguir sirviéndola, debes de seguir amándola. Ahorita no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Porque ahorita pareciera que no puedes ver más allá del problema. ¿Sí? Por eso el amor no debe venir de lo que sentimos, sino del servicio que aprendemos. ¿De quién? De Jesús. ¿Saben qué estaban haciendo los discípulos? Discutiendo a ver quién iba a ser el mayor. Hace poco, antes de que Jesús les lavara los pies. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el más importante? ¿Quién iba a reinar por allá y mandar? Nada que ver con el reino de Dios. Jesús les dice: mire, la manera de amar es sirviendo a los demás. Pero esto no es por tus sentimientos, no. Es así como yo se los estoy enseñando, así háganlo ustedes. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús, a pocos momentos de ser apresado, de ir a la cruz del Calvario, de ser muerto, azotado, de recibir todo el castigo, que ustedes creen que sentía lavar los pies a los discípulos? Claro que no. Claro que no. Es muy probable que nosotros no entendamos, hermanos, como Pedro. Pero la enseñanza de amar a nuestros enemigos va más allá todavía. Vamos a Romanos 12:20, traducción lenguaje actual. Lo voy a leer para continuar con la enseñanza. Dice, y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Sí? ¿Habla de qué? De una acción. ¿Sí? No dice que lo ames incondicionalmente. No, habla de una acción. Habla de que mostremos por medio del servicio que somos hijos de Dios. Así harás que le arda la cara de vergüenza, dice esta traducción, así lo pone.
No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Y es lo que nos dice el Señor, hermanos. No te dejes vencer por el mal, por tu orgullo, no te dejes vencer, eso es malo. Déjame decírtelo. No te dejes vencer por tu vanidad, por tu impaciencia, por tu falta de amor. No te dejes vencer, eso es malo. Vence el bien, vence el mal con el bien. Vénselo. Por eso Jesús, Mateo 5:44, sigo ahí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hay que bendecir, ¿sí? Hay que bendecir a nuestros enemigos, ¿sí? Hay que bendecir a los que nos maldicen. Vamos a hacerles bien a aquellos que nos aborrecen, ¿sí? Pero también dice aquí que oremos por ellos. Déjeme decirle que la manera más eficaz para que nuestros enemigos sean marcados para toda su vida es orando por ellos. Pero también está lo contrario. Si no oramos por ellos, los que vamos a ser marcados por ellos somos nosotros. Porque cuando nos lastiman, va a salir la raíz de amargura, va a salir el resentimiento. Se van a dar cosas que no van a traer vida a nuestro ser, a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con los demás. Oren por los que los ultrajan. ¿Qué quiere decir esto? Los que los insultan, los difaman, los calumnian, y también por aquellos que los persiguen en su fe, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué no lo enseña Jesús? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si tú y yo decimos ser hijos de Dios, ¿sí?, tenemos que aprender que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Tú puedes decir, es que el sol, pues, ni modo que no salga para los malos, aquí está. Dios es infinitamente poderoso, lo pudo haber hecho, pero no. Él en su grande misericordia hace salir el sol, dice la palabra de Dios, sobre malos y buenos. Hace llover sobre los justos y los injustos. Así es la manera en que vamos a demostrar que somos hijos de Dios, ¿sí? Vamos a demostrar su misericordia a los justos y a los injustos, sobre los malos, sobre los buenos, no importa. Versículo 46 en Mateo 5 sigue diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Los publicanos hacen lo mismo, aman a quienes los aman. ¿Por qué ustedes se van a... Es lo que es, en el contexto, parecía que dijera Jesús, ¿por qué ustedes quieren vanagloriarse de que aman a aquellos a que los aman? No, eso lo hace todo el mundo. Pero yo, como su Señor, como su Dios, les estoy enseñando el verdadero mandamiento, el verdadero significado de amar a nuestros enemigos. Vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Y vamos a ir más allá. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mire, si había alguien en desagrado para los judíos, eran los publicanos. Los publicanos eran los que recogían impuestos, eran judíos que habían traicionado a su nación, Israel, y que ahora estaban encargados de recoger los impuestos de sus mismos hermanos judíos. Y lo que hacían es que contrataban a maleantes para que les sacaran los impuestos. Entonces siempre exigían de más y por eso se hacían ricos. Pero si había alguien más bajo que un publicano, era un gentil para los judíos. Entonces por eso les dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así los gentiles? ¿Qué hacen diferente? Si la gente sin Dios hace lo mismo, nosotros no quieren un premio, ¿no? ¿Qué nos hace diferente, hermanos, a nosotros? Lo que hacemos como hijos de Dios. Pero si hacemos lo mismo que los que no aman a Dios, entonces no somos diferentes. Por eso a los escribas y a los fariseos les dice esto:
Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar de Jesús para que les está diciendo a ellos. Sean perfectos. Y aquí no está hablando, hermanos, de ir madurando. No está hablando de ser... está hablando de que seamos como Dios. Escuchen, seamos como Dios en el sentido de ser perfectos. Ahora, eso es imposible. ¿Verdad que sí? Es imposible. Es donde ellos tenían que reconocer que necesitaban un Salvador. Que su religión, su manera de pensar, su manera de vivir, todo lo que les estaba enseñando Jesús, tenían que reconocer que era cierto, que ellos necesitaban un Salvador. Porque con esta simple enseñanza del capítulo 5 de Mateo, que empezamos con las bienaventuranzas, ¿sí? El Señor les está demostrando una y otra vez, ¿sí? su falta de acercamiento a Dios, su inmadurez, su religiosidad. Me recuerdo lo que dijo Jesús en una ocasión, hablando, ¿sí?, con el joven rico, ¿se acuerdan? Decía que el joven le dijo, hey, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna rápidamente? Oye, hizo todos los mandamientos, conozco, bla, bla, bla. Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero él yéndose se fue triste porque era muy rico. Pero cuando Jesús vio esto, dice, él dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil, escuchen, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, la comparación del rico aquí está hablando de este rico joven que despreció a Jesús porque amaba más sus riquezas. Y hay mucha gente así, ama más las riquezas que a Jesús. Tiene su confianza en las riquezas. No estoy hablando de multimillonarios, ¿no? A lo mejor nosotros somos ricos aquí donde vivimos, en este país. Y tenemos nuestras riquezas, nuestros trabajos, nuestras fuentes de ingreso por encima de Dios. Entonces, enseñando eso, Jesús dijeron los que lo escuchaban, ¿quién podrá pues ser salvo? Y él dijo algo bien importante, que aquí viene a lo que el Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos en el capítulo 5, sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Eso es lo que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, hermanos. Sean perfectos como Dios es perfecto. Pero no puedo. Exactamente. Por tus fuerzas no puedes. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, controlado. Tienes que vivir una vida en santidad. Y cuando te das cuenta de eso, eso te lleva a los pies de Jesús. A reconocer, ¿sí?, tu miseria, a reconocer tu pobreza de espíritu, a llorar, a ser manso, a ser humilde, ¿sí? Para algunos hermanos este mensaje puede ser de salvación, puede ser de convicción en que sigamos confiando en Jesús, en su enseñanza, pero para otros es un mensaje de que aprendamos a amar. Es que yo ya sé amar, ¿seguro? ¿Segura que tú ya sabes amar? Pues pregúntale a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa, a ver si ya perfeccionaste el amor. Como habla 1 Corintios 13, a ver si ya ese amor que dices tener, ya es una acción constante, ¿sí? Porque, bueno, ellos son testigos. ¿Cómo le vamos a hacer cuando los enemigos se presenten, hermanos? Si no hemos aprendido a amar a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros padres. No. ¿Saben qué pasa? No se da un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Porque como hijos de Dios estamos llamados a esto. El amor de Dios entonces debe de manifestarse en nuestras vidas para ser un verdadero testigo del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Abraham? Ya termino con esto. Abraham, cuando tuvo problemas con los siervos de su sobrino Lot y sus siervos tuvieron problemas, Abraham, él prefirió
dejarle todo, decir, hey, hay problemas, actuó como un verdadero cristiano, mostró su amor. ¿Sí? Y eso habla, hermanos, de que Abraham ejercitaba su amor. ¿Sí? Él conocía a Dios y sabía del amor de Dios. Y lo podemos ver en su vida. Termino con esta historia. Hay una historia y se cuenta que Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos. Abraham Lincoln era despreciado por un hombre llamado Mr. Stanton. ¿Sí? Stanton. Vamos a decirlo en español. Mr. Stanton. Lo llamaba este hombre, Abraham Lincoln, el presidente, el payaso astuto de ruin. También le decía que parecía un orangután. Le decía a los hombres a su alrededor, en su círculo social, hey, ¿ustedes para qué van a África si aquí hay un orangután? Aquí lo pueden capturar. Aquí está en Illinois, ahí en ese estado. Perdón, se encontraba el presidente Lincoln. Ahora, el presidente Lincoln nunca le dijo nada a Stanton. Pero como Stanton, fíjese bien, cuando el presidente estaba corriendo la presidencia, estaba en la presidencia, Stanton era el mejor hombre para trabajar como primer ministro en la guerra, el primer ministro de guerra en Estados Unidos. Abraham Lincoln lo eligió. ¿Sí? Ellos pasaron, cuando fue el electo Stanton para este puesto, ellos pasaron muchas horas extras de trabajo, días, meses, años. ¿Sí? Stanton recibió una posición por encima de todos los soldados de Estados Unidos. Lincoln lo trató con amor, con cortesía, con respeto. No devolvía mal por mal. Y pasaron los años. Se cuenta que en la noche desarrollaron una amistad al final, pero al principio era muy tremenda esa relación. Y ahí está en la historia, es muy interesante. La noche en que la bala de un asesino tomó la vida de Abraham Lincoln, dice la historia, en una pequeña habitación en la que estaba el cuerpo del presidente, ahí también estaba Stanton, mirando hacia abajo, hacia el cadáver, con un rostro silencioso. ¿Sí? Y hablando entre lágrimas, dice la historia, dijo, allí yace el más grande gobernante de hombres que el mundo haya visto jamás. Porque el señor Lincoln, ¿saben qué hizo? Lo amó, lo recibía, no revolvía mal por mal. Y de alguna manera se lo ganó. De alguna manera se lo ganó. Pero ¿saben por qué? Porque el presidente Lincoln conocía la escritura. Conocía la escritura y conocía este principio, hermanos. Que a nuestros enemigos debemos de amarlos. No debemos de regresar mal por mal. Aquellas personas que nos hagan daño, hermanos, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Tú tranquilo, tú tranquila, hermana. Déjaselo a Dios. Dios va a pelear por nosotros. Y nosotros crucemos los brazos, pongamos los brazos atrás. Que Dios nos ayude, hermanos, a amar a aquellos que están en contra de nosotros. Para demostrar el amor de Dios. Para demostrar que verdaderamente creemos en Él. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es muy clara, Señor, lo que estás hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu palabra que se ha expuesto haga la obra en ellos. Gracias, Señor, porque hablaste mi vida con esta palabra y sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos, Señor, que esta palabra no caiga en vano en los corazones. No, Señor, que cumpla su propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a estarles diciendo, ya para finalizar, vamos a estarles diciendo si el próximo domingo todavía tenemos esta dificultad con la iglesia, pero vamos a estar al pendiente, hermanos.
por el WhatsApp, y aquellos que nos siguen por Facebook, vamos a estar ahora sí que anunciando cuál va a ser el plan de acción para el siguiente domingo. Amén. Bueno, bendiciones, muchas gracias, que pasen una buena noche aquí ya se oscurece temprano, y Dios los bendiga.